Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 14. Vagabundo 3. Capítulo 13. Vagabundo 3. El tiempo pasa de manera diferente para los inmortales. Shirou lo notó hace mucho tiempo, pero cuanto mayor se hacía, más rápido parecían pasar los años. Cuando llegó por primera vez a Faerie, su percepción del tiempo todavía era la de un humano, y tan solo unos pocos años de falta de progreso en la recreación de Midginior le resultaban insoportables. Más tarde, pudo pasar décadas sin salir de su fragua y apenas darse cuenta. No fue hasta que regresó al mundo humano que empezó a impacientarse nuevamente. Interactuar con los humanos le hacía apreciar cada momento que pasaba y apreciar cada encuentro, porque cuando los volvía a ver, podían estar irreconocibles o muertos de vejez. Sus cortas vidas lo mantuvieron anclado en el ahora, haciéndolo prestar atención y llevar la cuenta del tiempo. Pero cuanto más morían los mortales que conocía, más desapegado se sentía. Temía perderse en la fragua, solo para despertarse sin nada más que polvo y huesos un siglo después. ¿Estás poniendo esa cara otra vez, Abel? Suspiró y se volvió hacia una hermosa mujer ocupada bordando un vestido colorido. Parecía una humana con vívidos ojos azules y cabello rubio suelto, pero sus largas orejas puntiagudas y sus alas translúcidas parecidas a las de una libélula demostraban que era una elf. Un hada con un rasgo humano. Ver a su amiga visiblemente mayor que la última vez que la conoció solo hizo que sus labios se curvaran aún más. No lo soy, Tile. Debo estar viendo cosas entonces. Claramente, no estás triste porque cierto humano murió recientemente. Un humano empuñando una espada de hadas que recibió de un hada roja de la forja. Supongo que cientos de hadas encajan en esa descripción y Dienu mintió, eras tú. Esa cara de mal humor debe ser tu expresión normal. Shirou se giró e hinchó las mejillas. Sus amigos se estaban confabulando contra él. No estoy de mal humor. Ni siquiera estás mirando en mi dirección. Incluso mientras estaba de espaldas, todavía podía escuchar a Tile suspirar y dejar sus agujas. Honestamente, te pareces más a Dienu con cada década que pasa. Pensé que de ustedes dos, tú eras la más madura, pero ahora veo que ambas son igualmente infantiles. Ahora deja de actuar como mi hija y dile. Por lo que he oído, solo lo conociste desde hace unos días. Antes de que pudiera responder, la hija antes mencionada se animó desde la esquina con la que estaba jugando y trotó hacia el hada pelirroja, levantando las manos y batiendo sus pequeñas alas. Tío Abel. Arriba. Arriba. No hay rival para una muestra tan devastadora de ternura. El ceño de Shirou se desvaneció, incapaz de resistir la mirada inocente de esos deslumbrantes ojos azules. A pesar de tener 30 años, el niño Aelf parecía más bien un humano de 2 años. No tenía nombre, ya que era costumbre de los Aelf poner nombre a sus hijos solo después de los 50 años. Los Aelfs podían tener hijos tanto con humanos como con otros Aelfs, pero un Aelf siempre crearía otro Aelf, sin importar quién fuera el otro padre. Este fue el segundo encuentro de Shirou con la hija de Tile, pero incluso cuando la conoció por primera vez hace 10 años, no vio a su padre. Tal vez su amiga no quería que su hija viera a su padre consumirse ante sus ojos, por eso nunca lo llevó a este pueblo. Cualquiera sea el caso, no era asunto de Shirou. Levantó a la linda niña, la sentó en su regazo y proyectó una figura de un caballero para que ella jugara. Miró a Tile, sintiendo su mirada expectante, y suspiró. A veces era difícil expresar con palabras sus sentimientos. No es su muerte lo que me molesta. Sabía que moriría más temprano que tarde. Es solo que, siento que es mi culpa, ya sabes. ¿Tu culpa? Tile inclinó la cabeza confundida. No estaba a las puertas de la muerte cuando lo conociste. Si no fuera por ti, nadie sabría su nombre, ni dejaría su huella en la historia. Escuché a los humanos contar su historia, incluso en nuestra aislada aldea. Si no le diera esa espada, dejaría de salvar su aldea y viviría una vida pacífica. En serio, Abel. No tengo mucho conocimiento sobre héroes, pero incluso yo sé que eso es poco probable. Además, ¿no era ya bastante mayor? Lo era, según los estándares de la época. Kador murió a los 51 años, una edad anciana para un ser humano.
No es que ningún ser humano haya vivido más tiempo. Algunos tenían rasgos sobrenaturales que les otorgaban una vida más larga, pero incluso un humano normal podría vivir hasta 100 años si tenía suerte. Es solo que en el periodo actual, era difícil evitar enfermedades o lesiones durante tanto tiempo. Sin medicina ni atención médica avanzadas, las viejas lesiones se acumulaban hasta que una simple gripe o una caída mataban a uno. Especialmente en el caso de los guerreros. Realmente no le molestó que Kador muriera. Eso era inevitable, y aunque entristecía a Shirou, sabía que sucedería algún día. No, el problema fue que no pensó en el hombre hasta que se enteró de su muerte. Pasaron 15 años en un abrir y cerrar de ojos, y Kador estaba muerto. La historia de su última resistencia heroica fue la primera que escuchó de él desde que lo expulsó. Tal como le dijo cuando le dio esa espada. ¿Fue una coincidencia o alguna broma retorcida del mundo? No quería pensar eso, pero simplemente no salía de su mente. La muerte de un solo ser humano lo golpeó más fuerte de lo habitual, la culpa irracional le arañó el corazón. Como si sintiera su estado de ánimo, el pequeño Aelf saltó de su regazo y se fue a jugar a un rincón, dejándolo solo nuevamente. Shirou pasó el resto del día recordando, viendo a la niña Aelf jugar con su madre. Definitivamente no estoy de mal humor. No fue hasta la noche que algo lo sacó de su depresión. Algo que deseaba que nunca sucediera. Se rompió uno de los récords en Eternal Forge. Eso por sí solo no era inusual. Muchas de sus armas estaban ahí fuera, en manos de humanos y hadas, y cuando algo les sucedía, sus registros reflejaban ese cambio. Pero este era diferente. Con manos temblorosas, sacó una lanza en miniatura. Nada más que un pequeño palo rojo, réplica de uno mucho más grande que empuñaba su alumno. Parecía intacto, pero sus ojos vieron la grieta que rodeaba el mango en el medio. Fue algo que él le dijo que rompiera por la mitad, para indicarle que necesitaba su ayuda. Pero, solo si estaba en peligro de muerte. Se quedó mirando la pequeña arma con los ojos muy abiertos, tratando de negar lo que le mostraban, de disipar esta ilusión. Pero fue inútil. Incluso cuando el mundo se volvió monocromático mientras se concentraba en la pequeña arma, permaneció sin cambios. Una línea roja vívida en su palma, como sangre recién derramada, una clara ruptura en el medio. No podía escapar de la verdad. No recordaba cómo salió del pueblo de Tile. Para cuando sus pensamientos volvieron a un orden algo ordenado, ya estaba a mitad de camino hacia Esquile. Su cuerpo ardía con una luz dorada, lleno al máximo de energía mágica y refuerzo, pero no dejó de intentar meter más, la escorrentía creó una cola de partículas brillantes detrás de él. Cada segundo contaba, y él no era tan frágil como para romperse con algo así. Era un hada, un espíritu de la naturaleza, y por mucho que todavía tuviera su cuerpo humano, era solo un caparazón para anclar su alma. Corrió en línea recta hacia Spatach, atravesando bosques, lagos y asentamientos humanos sin cuidado, aunque a su velocidad lo único que verían era una breve franja dorada. La casa de Tile no estaba tan lejos de la isla de sus estudiantes, pero aún así apretó los dientes con frustración. Era tan lento. Una vez más él no estuvo allí cuando ella lo necesitó. Era irracional, y sabía que ella no quería que él estuviera sobre su hombro en todo momento, pero en ese momento parecía que debería haberlo hecho. Ya tuvieron esa conversación, y Shirou aceptó que no siempre podía aferrarse a su sombra, pero aún así. No pasaron más de unos minutos antes de que llegara a las costas de Esquie, saltando sobre los acantilados y corriendo hacia el interior. Cuanto más se acercaba al castillo de Spatach, más pesada se volvía la preocupación y el miedo en su estómago. Esquie estuvo luchando durante mucho tiempo, desde la última guerra de su alumno con Aife. Ella le dijo que era una guerra rápida y fácil, que Ku cuidó de su hermana y puso fin al conflicto antes de que pudiera comenzar en serio. Pero parecía que esa breve guerra fue el último clavo en el ataúd de Esquie. A pesar de sufrir pocas bajas, la población de Esquie siguió disminuyendo más rápido que nunca. Ella siempre le aseguraba que no pasaba nada, que era solo un estancamiento momentáneo, pero cada vez que él la visitaba, las sombras de Esquie se hacían más espesas y el aura de Spatach se atenuaba. Ya tenía 90 años, pero no parecía tener más de 30, y muchos temían lo que no entendían.
Incluso sus propios súbditos susurraban que ya no era humana, que la propia muerte temía quitarle la vida. En su camino hacia aquí, vio un aura de inquietud flotando sobre toda la isla, humanos cansados mirando hacia el norte, otros huyendo. Ahora, cuando se encontraba ante el castillo de Skatach, sabía que Skie nunca volvería a ser la misma. Apenas podía distinguir la casa de su estudiante, envuelta en las densas y oscuras sombras que se aferraban a la colina. Era como si la noche cayera sobre el castillo y solo sobre el castillo. Shirou buscó frenéticamente toda la estructura, pero no encontró rastro de Skatach. No había nadie aquí. Los sirvientes y soldados huyeron o les sucedió algo peor. Su respiración lo dejó en rápidos jadeos, mientras revisaba 2 veces cada habitación. Ella no estaba aquí. Ella no estaba aquí. Con dedos helados de pánico arañando sus pensamientos, expandió sus sentidos, tratando de encontrar su firma mágica. Atravesó las sombras, ignorando cómo devoraban su energía mágica, y finalmente encontró un leve rastro. Lo siguió y se encontró ante las puertas del castillo. Las sombras parecían más espesas allí, casi como aceite negro. Subieron por sus piernas y se filtraron debajo de su ropa. Shirou no les prestó atención. Necesitaba llegar a Skatach. Su perspectiva cambió y las sombras huyeron. En cambio, etéreas volutas de humo llenaron el área, elevándose desde el suelo y enroscándose alrededor de las grandes puertas de acero. En el medio, donde se unían 2 alas de las puertas, flotaba una estrecha costura en el espacio. Una fisura en la realidad, un eco de un paso forzado. Podía oler el aroma de Skatach desde más allá. Lo que sea que la alejó usó las puertas para cruzar entre mundos. Y entonces Shirou hizo lo mismo. Clavó los dedos en el hueco, golpeando el peso de su existencia contra él. Su energía mágica se extendió por los terrenos del castillo, llenando el aire con innumerables motas doradas de luz, ahuyentando la oscuridad. Se centró en las puertas, en los conceptos que las convertían en lo que eran. Una división. Una apertura entre 2 lugares, entre el interior y el exterior. Un pasaje en las paredes que separaban. El castillo de Skie era antiguo. Lo suficientemente mayor como para poseer un misterio propio, y Shirou usó ese misterio para forzar la apertura de la brecha persistente. Después de todo, las puertas que se abrieron una vez se pueden abrir nuevamente. Con un chirrido de realidad torturada, la brecha se amplió, hasta que fue lo suficientemente grande como para dejar pasar al hada. Un recorte ovalado en el espacio, lleno de sombras impenetrables. Saltó adentro, sin importarle lo que pudiera haber al otro lado. Lo único que importaba era llegar a Skatach. Por un segundo flotó en absoluta oscuridad, luego sus pies tocaron el suelo y se encontró en una interminable llanura de tierra oscura cubierta de huesos dispersos. Una neblina gris llenó el espacio, oscureciendo el horizonte y mezclándose con el cielo sin rasgos distintivos, pero Shirou apenas notó el extraño entorno. Sus ojos se centraron en la forma de su alumno no muy lejos. La encontró, pero algo andaba mal. Ella estaba de espaldas a él, permaneciendo inmóvil como una estatua, mirando hacia el horizonte confuso. Ella parecía ilesa, pero la sensación de que estaba mal era tan fuerte que aplastó su euforía por encontrarla antes de que pudiera actuar en consecuencia. No podía ver su aura. Se le cortó el aliento mientras miraba fijamente su espalda, temiendo romper el silencio. Quería llamarla, tomar su mano y abandonar este lugar lúgubre, pero estaba seguro de que esta ilusión de un final feliz se rompería en el momento en que hiciera su movimiento. El tiempo pareció alargarse, un solo segundo se prolongó para siempre, antes de que la postura de Shirou cambiara ligeramente, su pie se deslizara sobre el suelo blando una fracción de pulgada, mientras el suelo se hundía bajo su peso. Pero eso fue suficiente. Ese sonido casi imperceptible fue más fuerte que un trueno en esta tierra de absoluto silencio, y la cabeza de Skatach se giró hacia él, con los ojos rojos mirando desde debajo de un velo oscuro, inmovilizando al hada en su lugar. Un rayo de esperanza se encendió en el corazón de Shirou al ver su rostro. Quizás simplemente estaba paranoico. Intentó esbozar una sonrisa en su rostro. Skat. Ni siquiera pronunció una sola palabra antes de que la punta de una lanza carmesí se precipitara hacia su ojo. Se apartó de la embestida de Skatach, evitando apenas que le perforaran el cráneo. No era solo un Skatach enojado.
Ese primer golpe fue un golpe mortal. Si él no lo hubiera esquivado, ella lo habría matado. Una espada corta se manifestó en su mano inmediatamente después, desviando los siguientes ataques. Tras un rápido intercambio de golpes, Shiro intentó razonar con ella nuevamente. «Skatach, detente. Por favor». Pero por mucho que él le suplicara, ella no lo haría. Golpe tras golpe, la velocidad de su alumno aumentó, abrumando lentamente a su maestra. Él siempre supo que ella lo superaba en habilidades puras con armas, pero nunca pelearon de verdad y solo se podía llegar hasta cierto punto en un combate. Ahora lo estaban rechazando. Sus ataques desmantelaron metódicamente su defensa, abriendo su guardia. Cada uno de los movimientos de Skatach fue perfecto, resumido en un mínimo absoluto de movimiento, respaldado por décadas de experiencia. Tenía una respuesta para cada bloqueo y parada. Su lanza siempre estuvo en la posición ideal para aprovechar sus aperturas. Pronto, comenzaron a aparecer pequeños cortes en el cuerpo de Shirou. Él era reacio a atacarla por la espalda o usar su magia, pero a este paso, era inevitable. Su siguiente golpe no encontró su espada corta, sino un gran filo de Midginior. La hoja surgió en una nube de llamas de color rojo dorado. Sin embargo, no fue tan fácil. De alguna manera, la lanza carmesí de Skatach se deslizó por el filo de la gran espada y continuó su camino, cortando el hombro de Shirou. Haciendo una mueca, convocó más armas para obstaculizarla y se centró en su vista una vez más. Tenía que haber algo que la hiciera actuar así. Su aura estaba oscurecida, pero no había nada que pudiera ocultarse de su vista, incluso si no siempre era inmediatamente obvio. Su rostro estaba inexpresivo detrás del velo, encerrado en una plácida máscara de indiferencia incluso mientras hacía todo lo posible por matarlo. Inicialmente, Shirou pensó que este velo era el culpable, pero no contenía ninguna energía mágica. Pero cuando miró más profundamente, vio tenues sombras adheridas a la tela, apenas perceptibles en la tela oscura. Puede que no sea la fuente de este encantamiento, pero estaba claramente relacionado. Con este nuevo conocimiento, Shirou se concentró en su forja eterna. Necesitaba destruir este velo, y las llamas de su dominio serían la solución más fácil. Solo necesitaba hacerlo de tal manera que no lastimara a Skatach. Pero como si sintiera sus intenciones, algo se reveló, una voz repentina lo sorprendió e interrumpió su concentración. ¡Qué lamentable! La cabeza de Shirou se giró hacia una figura envuelta en sombras que flotaba sobre la llanura, dentro del alcance de su dominio y, sin embargo, de alguna manera evitando su atención. Una mujer con un manto de plumas, que resumaba oscuridad y el rostro medio oculto por una capucha. No sintió ninguna energía mágica de ella, sin embargo, su entrada detuvo la lucha, incluso el implacable asalto de Skatach se detuvo frente a este ser que exigía su atención solo con su presencia. Te felicito, pequeña hada. Encontraste tu camino hacia este reino, tu amor te guió a esta tierra desolada. Todo por un solo humano. Su boca se torció en una sonrisa maliciosa. Todo por nada. Una parte primordial de la mente de Shirou gritó que huyera y se escondiera, pero él lo ignoró. Este ser, fuera lo que fuese, secuestró a Skatach y encadenó su voluntad con sus sombras. Necesitaba morir. La única razón por la que no atacó de inmediato fue su preocupación por su alumno. Si desataba todas sus armas y llamas, Skatach podría resultar herido, por él o por este ser. Aún así, se preparó para recurrir a su fuente de poder mientras entrecerraba los ojos hacia la mujer flotante. ¿Qué le hiciste a Skatach? Ella se rió de él. El sonido que recorre este mundo vacío, agitando la neblina gris. Ella se rió con alegría y odio, e incluso si él no podía ver sus ojos, aún podía sentir su mirada. Locura contenida por las sombras. Se le puso la piel de gallina. Ah, qué verdaderamente miserable eres, Abel de Nibelung. No le hice nada más que cobrar lo que se debía. Ella hizo un pacto, y no importa cuánto te hayas entrometido, yo recibiré lo que me corresponde. Entonces tú eres quien le dio a Skatach sus runas. La sonrisa de la mujer no disminuyó, pero ahora tenía un toque de amargura. Sí, esas cosas. Juguetes de un tonto medio ciego que buscaba la salvación, pero no eran lo que ella necesitaba. Cuando su tutor no estaba por ningún lado, le ofrecí un trato justo. Ella aceptó.
Entonces, ¿por qué interfieres? Ahora, intentó recordar todo lo que su alumno le contó sobre el trato que hizo con este ser. Skatach nunca le dijo mucho, pero estaba seguro de al menos una cosa. ¿No se suponía que ella vendría aquí solo después de su muerte? ¿No eres tú quien está interfiriendo? La mujer volvió a estallar en carcajadas. Se llevó las manos al estómago y se rió con tanta fuerza que se dobló y tembló en el aire. Y luego se detuvo abruptamente, una expresión de disgusto reemplazó su alegría en un instante. Realmente repugnante. Se volvió hacia Skatach. Hija, ocúpate de este intruso. No sufriré su presencia por más tiempo del debido. Skatach, silenciosa e inmóvil durante toda la conversación, se movió nuevamente, pero no atacó a Shirou. En cambio, caminó hacia él lentamente. Su lanza temblaba en su mano como si su cuerpo luchara consigo mismo, sus movimientos eran bruscos como una marioneta con hilos demasiado entrenados. El corazón de Shirou se encendió con esperanza nuevamente y su rostro se endureció con determinación. Su alumno todavía estaba allí, atado por las sombras, pero consciente de lo que estaba sucediendo. Solo necesitaba lidiar con la mujer. Miles de espadas surgieron alrededor del ser encapuchado, y una marea de fuego siguió inmediatamente después. Shirou no se contuvo, llenando el espacio con hierro y llamas, con el objetivo de matar a la mujer lo más rápido posible. Pero al parecer no sería tan sencillo. Ingenuo. Gritó la mujer, y sus llamas se apagaron, las armas se desvanecieron mientras las sombras presionaban toda el área y el cielo se oscurecía. ¿Crees que lo permitiré, hada miserable? En mi propio dominio. Niña, deja de perder el tiempo y haz tu trabajo. Cualquier control que Skatach tuviera sobre su cuerpo desapareció, un ligero temblor de su arma fue la única señal de que todavía estaba allí, y se abalanzó sobre él de nuevo. La danza de espadas y lanzas comenzó de nuevo, Shirou defendió mientras intentaba destruir su velo sin dañar a su alumno. Intentó atacar a la mujer flotante nuevamente, pero ella de alguna manera restringió el alcance de su forja eterna, las sombras presionando su dominio desde todas las direcciones. Ella esquivó o desvió fácilmente las pocas armas que él le disparó desde el suelo. Al ver que podría llevar un tiempo, se centró en Skatach. Ella era la que tenía más habilidad con la lanza, pero con su dominio como defensa, podía darse el lujo de concentrarse en quemar su velo. Hilos de llamas de color rojo dorado destellaron alrededor de su cabeza, lenguas ardientes que intentaban destruir el frágil trozo de tela. No fue fácil con Skatach saltando, pero poco a poco se fue acercando con cada intento. Podría simplemente haberla bañado en sus llamas, pero el punto era no matarla. Quemarse con llamas calientes como el sol no era propicio para ese objetivo. Desafortunadamente, su tarea pronto se volvió más difícil. Skatach sacó 5 guijarros de una bolsa en su cinturón y con un toque grabó una serie de runas en ellos. Las pequeñas piedras crearon una formación flotante a su alrededor, mantenida en su lugar por sombras apenas perceptibles. Las piedras se iluminaron con energía mágica y un área de 3 metros de ancho alrededor de Skatach se convirtió en una zona vacía para Eternal Forge. Su percepción se cortó, ni pudo materializar sus espadas o llamas. Shirou hizo una mueca. Eso podría ser un problema. No tuvo tiempo de romper las piedras, porque unos segundos después ella estaba nuevamente sobre él, pero esta vez apenas pudo defenderse. Cuando ella se acercó lo suficiente para atacarlo, la zona de anulación cortó la mayor parte de su dominio, dejándolo con una sola espada para defenderse. Y no iba bien. Intentó crear cierta distancia, pero Skatach parecía tener una cantidad infinita de energía mágica. Su cuerpo fue reforzado con runas y, a medida que avanzaba la pelea, más y más energía fluía hacia las letras antiguas, aumentando aún más su velocidad y fuerza. Shirou, por otro lado, se estaba agotando lentamente, sus reservas de energía mágica se estaban agotando, mientras el maná en el aire se negaba a entrar en sus patrones de hadas. Gruñendo de frustración, Shirou esquivó otro de los golpes de Skatach, evitando apenas que le empalaran el estómago. Miró la cosa cruel que flotaba arriba, las sombras que aplastaban Eternal Forge. Ni siquiera debería ser posible afectarlo, pero este no era el mundo humano, ni el reverso del mundo. Esta tierra era una especie de mundo de bolsillo aparte del todo mayor.
Un reino de sombras gobernado por una mujer loca cuya voluntad era ley. Apretó su alma, restringiendo su dominio. Lo que fuera que ella estuviera haciendo, no era magia tal como él lo entendía. No era hechicería, ni magia de hadas. Otra herida se abrió en su costado y Shirou tuvo que convocar una ola de llamas detrás de él, lanzando la conflagración hacia su alumno. Ya no podía permitirse el lujo de ir a lo seguro. Skatach lo esquivó y se alejó corriendo, pero de poco sirvió. Las sombras presionándolo, la mujer riendo contemplando el espectáculo con regocijo, el asalto implacable de Skatach. Se estaba volviendo demasiado. Su cabeza daba vueltas. Su dominio duele. Necesitaba algo más. Aprovechó su fuente de poder y convocó a Eternal Forge. Era el núcleo de su ser, su alma la que se le había dado forma. En el mismo centro, en lo profundo de su cuerpo, todavía existía la espada que él veía como la manifestación de su alma. Ya no era un vacío en forma de espada rodeada por un nimbo de armas doradas en miniatura, sino una espada terminada por sí sola. Una espada de oro y hierro en constante cambio, siempre en movimiento, siempre en equilibrio. El oro y el hierro fluyeron y se mezclaron, pero uno nunca superó al otro. Ahora Shirou se apoyó en el oro. Llegó al centro de su ser, buscando la verdad que subyacía en su existencia desde que llegó a Avalon. Su conexión con el mundo. Era un espíritu de la naturaleza, un hada de las hadas, una parte del mundo mismo. Sus manos metafóricas se hundieron en el oro, tratando de encontrar esa conexión. Estaba ahí, en alguna parte. Estaba seguro. Estaba seguro de ello como estaba seguro de haber nacido humano. Entonces lo encontró. Una frágil cadena de poder, una línea de tamaño infinito, ramificándose en innumerables filamentos de sus patrones de hadas. Lo agarró y tiró. El oro creció lentamente a medida que un torrente de maná se canalizaba directamente hacia su alma, atravesando dimensiones. Shirou inhaló bruscamente, sintiendo que podía respirar libremente por primera vez en su vida. Sus ojos, el familiar oro luminiscente, se volvieron plateados como una hoja perfectamente pulida. Eternal Forge se expandió nuevamente, luchando contra la presión de la sombra y la hechicería de Skatach. La energía mágica surgió desde dentro, llenando sus reservas en segundos antes de derramarse. El suelo circundante se transmutó lentamente en espadas plateadas, las hojas crecieron desde el mismo suelo y huesos esparcidos. Trajo un pedazo de hada a este mundo, un pedazo del reino de las hadas filtrado a través de su alma. Erosionó esta tierra, el tejido mismo de la realidad se convirtió en una extensión de Faeri. Tú, gritó la mujer flotante. ¿Te atreves a contaminar mi hogar? Desdichado insolente. Te mostraré lo que significa enojar a un dios. ¿Y tú, niña? ¿Qué crees que estás haciendo? Deja de jugar y trata de matarlo ya. Skatach adoptó una postura baja, la punta de su lanza todavía temblaba ligeramente. La energía mágica se reunió a su alrededor, el arma carmesí ardía con un rayo rojo. Un ataque familiar. Algo que ella le mostró antes. Algo contra lo que era casi imposible defenderse. Su alumno arrojó la lanza, el arma partió el aire con un grito de energía mágica, pero Shirou no entró en pánico. La misma lanza apareció en su mano, el registro del que volaba hacia él, y la usó de la misma manera. Toda la secuencia, desde que Skatach soltó su lanza hasta que él sacó la suya y la cargó, no tomó más de un segundo. Sabía hacia dónde apuntaba la lanza, por lo que imitó su objetivo y apuntó el arma al corazón de su alumno. Dos puntas de lanza se encontraron y los ataques que desafiaban al destino se anularon entre sí en una lluvia de chispas, mientras las armas giraban. Intentó guardar la lanza de Skatach, pero una serie de runas brillaron en su mango y voló de regreso a la mano de su dueño. Shirou suspiró. Bueno, eso hubiera sido demasiado fácil. Inútil. El dios flotante no parecía contento. Ella lo miró y las sombras se reunieron a su alrededor. Ahora que podía mantener a raya a Skatach otra vez, necesitaba concentrarse en la mujer. Destruir su velo de estudiante llevaría demasiado tiempo y no quería descubrir lo que esta mujer loca todavía tenía reservado. Dio un paso y la plata lo siguió, extendiéndose por el suelo. Más espadas para que las use.
Sacó cientos de armas y las disparó contra la mujer encapuchada, pero ella las esquivó fácilmente, girando en el aire con una gracia sobrenatural. Tenía que derribarla de alguna manera. Eternal Forge luchó lentamente contra la presión de este reino, pero su alcance aún era limitado. Se preparó para saltar, pero Skatach estaba nuevamente sobre él, bloqueándolo en su lugar. Las espadas plateadas la frenaron un poco, pero era demasiado buena guerrera para perder el equilibrio tan fácilmente. El supuesto dios también hizo su movimiento. La neblina gris que llenaba este mundo se oscureció y figuras oscuras parpadearon en la distancia. Pronto, espectros vagamente humanoides emergieron de la niebla confusa, corriendo por la tierra plana. Fantasmas hambrientos con ojos azules brillantes y garras negras como boca de lobo, llenaron el horizonte por decenas de miles. ¡Mierda! Shirou murmuró una maldición y manifestó más espadas, disparándolas contra las sombras que se acercaban. Eran bastante frágiles, se dispersaban después de un solo golpe, pero notó que su número no estaba disminuyendo, los que destruyó simplemente se reformaron nuevamente después de unos segundos. Y se estaban acercando. A pesar de que su dominio recuperó parte de su alcance y poder, poco a poco se estaba volviendo demasiado. Defenderse de Skatach, dispararle a la mujer flotante y ahora mantener alejada a la horda de espectros. La última parte fue el factor más preocupante. Hasta ahora, pudo mantenerlos en el borde de Eternal Forge, pero sus llamas no estaban haciendo mucho, solo los impactos físicos parecían dañarlos. Y Shirou poco a poco se estaba quedando sin armas. No estaban siendo destruidos, pero no podía recuperar a aquellos que volaban fuera del alcance de su dominio, que eran la mayoría de los que mantenían alejadas las sombras. Miles de armas cubrían la oscura llanura, y todavía tenía miles más disponibles, pero no estaba más cerca de lidiar con la mujer encapuchada que cuando llegó aquí por primera vez. Si esto continuaba, tendría que depender del rastreo en lugar de simplemente sacar las armas. Apretó los dientes con frustración, mirando al ser que reía. La lanza temblorosa de su estudiante intentó arrancarle los ojos nuevamente, obligándolo a invocar sus llamas y espadas, alejándola. Se arriesgó a lastimarla para crear algo de espacio, luego vertió más energía mágica en su refuerzo y saltó. Su salto lo llevó hasta la mujer, pero era más lento que las armas que disparaba, por lo que ella lo evitó fácilmente, moviéndose lo suficiente para estar fuera del alcance de su espada, como si se burlara de él. Aún así, eso fue suficiente. Cuando pasó junto a ella, cientos de espadas y lanzas se materializaron a su alrededor, una hoja por cada centímetro de su cuerpo. No fue suficiente. Una banda de sombras la rodeó en un instante, absorbiendo cada arma y escupiéndolas en direcciones opuestas. Sin embargo, Shirou no se rindió. En el mismo momento en que la atacó con su forja eterna, una espada gigantesca se materializó bajo sus pies, actuando como punto de apoyo. Lo empujó, invirtiendo su dirección y volando hacia la espalda de la mujer. Ella se giró, con la boca abierta por la sorpresa, cuando su espada le atravesó el pecho. Por un segundo, estuvieron a centímetros de distancia, los ojos plateados miraban fijamente una capucha en sombras, mientras su espada se hundía en su corazón, el filo perforaba fácilmente su carne. Con demasiada facilidad. Su espada atravesó su cuerpo como si estuviera hecha de humo, sombras se arrastraban detrás del filo y su expresión de sorpresa se transformó en una sonrisa burlona. ¡Ja! Como si tu miserable yo pudiera lograr algo. Levantó la mano y el cielo se cubrió de oscuridad. Cazador de las llanuras, devora sus huesos. Sombras oscuras se fusionaron detrás de la mujer, surgiendo del cielo oscuro, y giraron hasta formar la silueta de un oso gigante. La bestia medía 15 metros de altura y sus patas traseras tocaban el suelo mientras su cabeza se alzaba por encima de la mujer flotante. Las sombras que componían su masa se convirtieron en huesos amarillentos y orbes de llamas heladas se encendieron en las cuencas de sus ojos. Rugió y golpeó con una pata alada que caía. Se protegió con una pared de armas convocadas, pero la extremidad de la bestia apenas disminuyó la velocidad. La fuerza detrás de su pata de hueso atravesó la barricada con un crujido de acero roto y golpeó a Shirou como un martillo gigante. Golpeó la tierra como un meteoro, creando un pequeño cráter y tosiendo sangre. Sin embargo, no tuvo tiempo de recuperarse.
El colosal oso continuó su asalto, su extremidad anterior de hueso cayó sobre el hada caída. Shirou se alejó tambaleándose con un gemido, sintiendo sus costillas inflamarse de dolor. Cada respiración era dolorosa, pero se movía de todos modos. ¿Era eso o la muerte? La marea de espectros casi estaba sobre él. Necesitaba más espacio, pensó distraídamente, sintiéndose extrañamente distante. Los sonidos de la batalla se apagaron, cada una de sus acciones se sintió mecánica, perfecta en el momento oportuno pero aparentemente ocurriendo sin su intervención. Su cabeza latía por los repetidos golpes y el agotamiento mental, pero de todos modos recuperó su conexión con Faeri, consumiendo más maná. La plata se extendió desde él, blanqueando el mundo de muerte y sombras, del suelo brotaron más espadas. Cuchillas hechas a través de su alma. Cuchillas que podía sentir con Eternal Forge. Tiró de ellos con su dominio, arrancando la plata directamente de la tierra y enviando una ola de espadas plateadas a las sombras. Funcionó mejor de lo que esperaba, el maná inherente de Faeri corroyó las formas fantasmales del espectro, impidiéndoles reformarse tan fácilmente. Exhaló. Al menos, algunos avances. Pero cuando se solucionaba un problema, reaparecía otro. Por el rabillo del ojo, vio a su alumno cargar. Corrió junto a la garra de la bestia, la punta de su lanza dejaba chispas al deslizarse sobre el hueso. Al menos el colosal monstruo detuvo su ataque, reacio a golpear a Skatach. Probablemente. O tal vez pensó que no necesitaba molestarse. Aún así, Shirou volvió a enfrentarse a ella, pero sus runas aún le impedían quemar su velo, incluso si podía manifestar sus armas, aunque con dificultad. Pelearon justo al lado del oso. Levantó la vista, pero al parecer la mujer se contentaba con solo mirar. Luego le dieron una patada en el costado por quitarle los ojos de encima de Skatach. La poderosa patada le quitó el aire de los pulmones y lo envió volando hasta que su espalda golpeó la pata de hueso. Le zumbaba la cabeza, pero no se atrevió a detenerlo, de lo contrario su alumno veloso lo matarían. Sin embargo, algo llamó su atención. Una línea carbonizada en la pata del oso. Sus ojos se abrieron y miró a su alumno. Ella permaneció a poca distancia, sin atacar incluso cuando su cuerpo claramente lo intentaba, su lanza temblaba mientras su cuerpo sufría espasmos. Se abalanzó sobre ella, lanza en mano, y la danza mortal comenzó de nuevo. Fuego y acero llenaron el aire, plata y hierro mantuvieron alejados a los espectros, mientras él se devanaba el cerebro en busca de una solución. Los fantasmas ya estaban resueltos por ahora y el oso no era un gran problema. Su inmenso tamaño lo hacía poderoso, pero lento. Fácil de esquivar. Skatach claramente retenía cierto control, por lo que ella no era un problema a largo plazo como esperaba. Solo quedaba la mujer. Necesitaba derribarla de alguna manera. A pesar de que ella se proclamó un dios, ella misma no era tan hábil ni tan fuerte, contenta de dejar que sus secuaces lo mataran. Sus sombras eran versátiles, pero no omnipotentes. Su plata parecía funcionar bien contra ellos. Solo necesitaba llegar a ella y lidiar con su forma intangible. Y tenía justo lo que necesitaba. Buscó cierta espada en su dominio. Un arma para unir una parte del mundo a su forma física. Serviría de base para algo más. Después de todo, esta mujer no estaba hecha de sangre, sino de sombras y muerte. No estaba muy familiarizado con los conceptos, pero tendría que ser suficiente. Entró en ritmo, permitiéndose un poco de tiempo para forjar. Una bola de llamas brillantes apareció en sus manos, mientras trabajaba en la nueva arma. Continuó esquivando un golpe ocasional de una pata gigante, mientras enviaba más espadas plateadas a los espectros entrantes y luchaba con Skatach. Aún así, necesitaba llegar hasta la mujer flotante de alguna manera. Aprovechó más su conexión con el mundo, acelerando la propagación de espadas plateadas. Una vaga sensación de estiramiento emanaba de lo más profundo de su alma, llenándolo de inquietud, pero no podía permitirse el lujo de detenerse. Se armó de valor cuando un ruido sordo resonó en el arma recién creada. Estaba listo. Era ahora o nunca. Un anillo de llamas de color rojo dorado apareció a su alrededor, expandiéndose rápidamente y alejando a Skatach. La tierra plana se convirtió en un mar de fuego. Luego saltó sobre el oso y una andanada de armas le atravesó la cabeza como distracción.
La mujer no se fue volando ni siquiera cuando llegó a la espalda de la bestia, lo suficientemente cerca como para que Eternal Forge la abarcara. Ella simplemente volvió a reír. 4 espadas gigantes sujetaron las patas del oso en su lugar. Copias calcadas de la que usó como trampolín antes. Con la bestia inmovilizada, Shiro hizo algo que eliminó hace mucho tiempo. Cantó un aria. Un hechizo no para su hechicería, sino para su alma. Convoco las llamas del nivel 1. Deja que se abran las puertas de la forja eterna. Y el cielo se incendió. Un portal circular cubría los cielos, de cientos de pies de ancho. Más allá, un mar hirviente de llamas de color rojo, dorado y hierro se retorcía de poder. Un mundo de profundidad infinita. Shiro descubrió su alma ante el mundo, y ni siquiera las sombras pudieron negarlo. Las llamas en el suelo desaparecieron junto con las hojas plateadas que crecían del suelo solo para aparecer en lo alto, cayendo del cielo en llamas como una lluvia de mercurio. La mujer nunca dejó de reír. Incluso cuando cientos de espadas plateadas cortaron su forma, tomando pedazos de su cuerpo sombrío. Ella simplemente miró hacia arriba, su risa loca transmitiendo el estruendo de las llamas y el acero cayendo mientras sus escudos de sombras negras se rompían una y otra vez. Pero si sus espadas estaban causando algún daño, no se notaba en absoluto. No importó. Ese ataque fue solo una distracción. Saltó del lomo del oso. La fuerza que estrelló a la bestia contra el suelo. La espada recién forjada brilló en sus manos, una espada negra de un solo filo que arrastraba sombras, y menos de un segundo después golpeó el costado de la mujer, deslizándose entre sus costillas. Sangre y plumas cortadas revoloteaban en el aire. «Te tengo», dijo Shiro, con la voz exhausta. Ella se giró para mirarlo, con los labios entreabiertos por la sorpresa, como si hubiera olvidado que él existía. Luego una sonrisa cruel torció su boca, cuando una banda de sombras los rodeó, cortando el dominio de Shiro. «Aún no es suficiente, hada miserable». «Será». Él la agarró, con una mano manteniendo la espada, obligándola a tomar forma física en su lugar. La magia de las hadas estalló a su alrededor, no para dañarla, sino para aumentar su peso, y cayeron al suelo, mientras la mujer luchaba por liberarse en el camino hacia abajo. Las sombras se arrastraron sobre su forma y mordieron su carne, pero Shiro aguantó, decidido a terminar esto, y pronto golpearon el suelo junto al oso aún inmovilizado. El impacto hizo sonar sus huesos mientras rodaban por la llanura. Su espada atravesó su cuerpo, atravesando su carne, pero el corte sanó casi tan rápido como se abrió. Terminaron en un enfrentamiento, la espada de Shiro todavía enterrada en su pecho y ella atándolo con sombras. Su proximidad frenó a Eternal Forge, pero él hizo lo mismo con la mayoría de sus poderes. La plata de Faerie todavía se extendía a su alrededor, suprimiendo las sombras y manteniendo alejados a los espectros. ¿Y ahora qué? Tu magia está sellada. Tus espadas no pueden alcanzarme, tus llamas son menos que inútiles. Te las arreglaste para derribarme, una hazaña impresionante para un animal que ataca con ira, pero ¿cuánto tiempo les tomará a mis secuaces terminar? ¿O era esto todo lo que tú débilmente deseaba? Un gesto inútil, una muestra de desafío sin sentido. Al final no lograste nada, Abel de nivel 1. Shiro escuchó su diatriba pero apenas la escuchó. Estaba lleno hasta estallar de energía mágica, el maná de Faerie fluía hacia él en una corriente interminable, pero su mente estaba lenta. Exhausto. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que comenzó la batalla, pero parecieron horas. Horas de lucha sin parar a pleno rendimiento. Estaba agotado. Notó un destello rojo en la distancia. Hice lo suficiente. Él dijo, ¿eh? Su pecho explotó en vísceras, la punta de una lanza carmesí atravesó el corazón de la mujer con un crujido de energía demoníaca. Ella miró tontamente el arma que sobresalía antes de girar la cabeza. «Niño». La segunda lanza le cortó la cabeza y la hizo caer. Skadash estaba allí, con un anillo de runas densamente escritas, rodeándola en un anillo de escritura ardiente, quemando las sombras. Durante toda la pelea, su lanza siempre temblaba, y al principio pensó que era porque ella luchaba contra el encantamiento que controlaba su cuerpo. Y lo era, en cierto sentido. No fue hasta que dejó un mensaje en la pata del oso que él se dio cuenta de que estaba escribiendo runas en el aire en secreto. Debería haberse dado cuenta antes.
Después de todo, lo vio antes. No pudo evitar sonreírle. Estaba orgulloso de lo lejos que había llegado. Ni siquiera los dioses podrían encadenarla por mucho tiempo. Maestro. Ella dejó caer sus lanzas y lo atacó en un abrazo. Lo siento mucho. Yo no. Está bien, Skatach. Lo sé. Intentó tranquilizarla, pero su alumno siguió disculpándose. ¿Para qué? No tenía idea. No era como si ella lo hubiera atacado por su propia voluntad. Al menos ya había terminado. Con la muerte de la mujer, el colosal oso de hueso dejó de moverse y comenzó a desmoronarse. También lo estaban los espectros, sus formas sombrías se disipaban en volutas de humo negro una por una. Incluso la omnipresente neblina gris perdió su aura opresiva. Estaba a punto de buscar una salida cuando una repentina risa lo sobresaltó. Una risa con la que se familiarizó durante la pelea. ¡Qué asco!, dijo una cabeza decapitada de la mujer, su voz mezclada con veneno. Una hada desgraciada que contagia su propio sufrimiento con una sonrisa y decide cegarse a la verdad. Shirou miró al ser moribundo, listo para destruirlo. Cállate, cosa. Entonces no se lo dirás, después de todo. Bueno, no es como si esperara nada de ti, pero aún así continúas alcanzando nuevos niveles de decepción. Sabía lo que ella estaba insinuando, pero este no era el lugar ni el momento para hablar de ello con Skatach. La mujer solo estaba tratando de lastimarlo tanto como podía en su último momento, para abrir una brecha entre él y su alumno. Él no se lo permitiría. Miró a Skatach y vio confusión y miedo en su aura. Maestra. ¿De qué está hablando? No sé. Sus ojos se abrieron cuando las palabras murieron en su lengua. La mujer volvió a reír, aunque con menos energía, mientras su cabeza se iba convirtiendo poco a poco en motas de oscuridad. ¿Te atreves a intentar mentir ahora, Abel de Nibelung? Aquí. Arrastraste un pedazo de tu reino a mi hogar, ahora sufres sus leyes. Niña, ¿crees que te traje aquí sin razón? No. Siempre estuviste destinado a gastar tu eternidad en esta tierra de las sombras. Ese fue el trato que hicimos. Morirías y te convertirías en una de mis sombras, descansando en el olvido pacífico. Ella lanzó una mirada furiosa al hada de ojos plateados. Una cosa que una vez fue el hombre y su bendición. Vamos, cuéntale lo que hace. O ni siquiera tú misma lo conoces, hada desgraciada. ... Verdaderamente repugnante. Aquel a quien llamas tu maestro, niño, nació humano como tú. Por medios ocultos a mis ojos, se convirtió en un espíritu de la naturaleza, una extensión del mundo mismo. Y de eso se trata el núcleo del siendo conocido como Abeles. Un mortal convertido en inmortal. Un arma de la humanidad convertida en la voluntad de la naturaleza. Una cosa que no debería ser. La sorpresa coloreó el aura de Skatach, pero solo ligeramente. La revelación de que alguna vez fue humano no la sorprendió mucho. Al final, fue simplemente un detalle menor de su pasado. Aún así, Shirou hizo una mueca. Esa no era la parte importante. ¿Y por qué importa? No cambia quién es el maestro. Sabía que su bendición prolongó mi vida, si eso es lo que estás tratando de decir. Lo supe desde hace mucho tiempo. Importa, niña, porque su bendición no solo prolongó tu vida. Siguió cambiándote en un nivel fundamental. Se suponía que mis sombras te usarían como puerta para cruzar a mi reino, pero su bendición les impidió hacerlo. Necesitaban un mortal como ancla, alguien con una conexión con el mundo humano, pero con un destino que inevitablemente los llevaría a la muerte. Eras perfecta para actuar como un faro, tu alma gritaba al mundo más fuerte que cualquier otra. Tu fama atrae al difunto. Pero ahora, ya no es el caso, Skatach de Esquile. Eres un humano convertido en inmortal, no como un hada, ni como un dios, sino algo completamente distinto. La bendición trajo la ruina a tu reino, los fantasmas atrapados en el mundo mortal alejaron lentamente a tu gente. Él robó tu vida después de la muerte y te hizo usurpar la muerte misma, por lo que verás como todo por lo que trabajaste en tu vida se desmorona mientras los milenios te roen. Mente encerrada para siempre en esta prisión vacía. La solitaria reina de la tierra de las sombras, sentenciada a la eternidad del aislamiento por quien más te amó. Realmente eres la más cruel de todas, Abel, de
El silencio reinó después de que la cabeza de la mujer finalmente se desvaneciera. No se atrevía a mirar a Scathach a los ojos, por miedo a lo que vería allí. Pero fue en vano. No había nadie más en toda esta tierra, por lo que su aura llenó el mundo, encontrando el camino hacia sus ojos de todos modos. Podía ver miedo y dolor, amor y dolor. Anhelo y tristeza. Una mezcla turbulenta de emociones que podrían significar una infinidad de cosas, pero su mente exhausta llegó a las peores conclusiones. ¿Es verdad, maestro? Y el mundo dio vueltas mientras Shiro intentaba encontrar una respuesta, pero no podía mentir. Podía darle excusas, que no lo quería, que no tenía otra opción, pero esas eran palabras vacías. Yo no lo quería para ti, Scathach. Esta carga. Ella te odiará. Si no ahora, dentro de 1000 años. No podía respirar. Maestro, yo no, te odio. Aún no. Sabía que ella estaba diciendo la verdad, pero le dolía aún más. Y, por favor, no vayas. Olvida lo que dijo. Ya se nos ocurrirá algo. Puedes liberarla. Una sola espada bastará. Será indoloro. Se agarró el pecho y dio un paso atrás. Plata lo siguió. Se atrevió a mirarla de nuevo y eso le rompió el corazón. Estaba al borde de las lágrimas, su expresión suplicante. Su aura quemó sus ojos, brillantes y hermosos. Siempre hermosa. Todo es tu culpa. Ella todavía lo amaba, todavía confiaba en él, incluso después de todo esto. Fue demasiado. Dio otro paso y abandonó el mundo de las sombras, parándose una vez más ante las puertas de Esquile. Él la dejó atrás. Cobarde. En lo más profundo de su alma, la espada de oro y hierro en constante cambio brillaba como el sol mientras una corriente imparable de maná brotaba de Faeri. No pararía. El oro se fue apoderando cada vez más hasta que los últimos restos de hierro se hundieron debajo de él. Los ojos plateados de Chirou se rompieron, astillándose como un espejo roto, derramando lágrimas volubles y lavando todos los colores. Un hada plateada miró al cielo, sonriendo con descuidado alivio, su corazón humano sellado profundamente, lejos de todo el dolor. Cuando Scathach logró abandonar la tierra de las sombras, el hada plateada ya se había ido.